Que transforma vidas, la hemofilia tipo A, los avances científicos que están ya marcando un antes y un después en su tratamiento. Y para hablar de estas actualizaciones me acompaña la doctora Viviana Londoño. Ella es pediatra, hematóloga con experiencia en diagnóstico y tratamiento de enfermedades hematológicas y trastornos de la coagulación en población pediátrica de la empresa Bayer. Vamos a hablar sobre estos tratamientos innovadores que marcan un nuevo momento para las personas que transitan o que padecen la hemofilia. Doctora, bienvenida. Para comenzar, contemos a la audiencia, demos un contexto de qué es la hemofilia tipo A y cómo afecta la vida diaria de quienes la están padeciendo. Hola Katia, buenos días. Muchas gracias a los oyentes por este espacio. Sí, la hemofilia es una condición médica en la que la persona que la padece tiene un problema para coagular, porque le falta una proteína de la sangre. En este caso, el factor 8, que es la proteína de la coagulación que da el diagnóstico de hemofilia A. Ok, las personas, este factor 8, ¿no? Que es una clave para el tratamiento, para esta condición. Quiere decir que, por ejemplo, las personas que tengan esta, ¿es una deficiencia que tienen, doctora? Así es una deficiencia de una proteína de la sangre que se llama factor 8. Ok, Y por lo tanto, la terapia, digamos, más efectiva para el tratamiento es reemplazar ese factor 8 que le falta. las personas que están con hemofilia, ¿qué pasa cuando se tienen que hacer una cirugía, por ejemplo? Las personas que tienen una hemofilia A grave requieren un tratamiento específico que se debe dar varias veces en la semana. Y cuando van a hacerse algún procedimiento quirúrgico, deben recibir un protocolo de tratamiento especificado por el hematólogo para definir cuánta cantidad de tratamiento necesita previo a la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía. Otra vez hablemos del contexto de la hemofilia. ¿Hay diferentes tipos de hemofilia entonces? ¿Cuáles son? Hay, hay tres tipos de hemofilias. Hemofilia A, que es la deficiencia del factor 8, hemofilia B, que es la deficiencia del factor 9, y hemofilia C, que es la deficiencia del factor 11. Sin embargo, la hemofilia A, que es la deficiencia del factor 8, es la más frecuente. ¿Y cuál es la más grave? No es gravedad por el tipo de hemofilia. Ujú. Cualquiera de las tres pueden ser leves, moderadas o graves, de acuerdo a la cantidad del factor que le falta. Entonces, un paciente con hemofilia grave tiene prácticamente ausencia del factor y un paciente con enfermedad moderada o leve tiene una cantidad de factor un poquito más alta que la persona que es severa. Okay. ¿Qué pasa con una persona que tiene hemofilia y no recibe tratamiento? ¿Cuál es su cuadro diagnóstico? Las personas que no reciben tratamiento en la hemofilia A grave, que es la que debe recibir tratamiento constante, sangran en forma espontánea, es decir, sin cirugía, sin un traumatismo grave. Sangran espontáneamente y estos sangrados pueden ser principalmente de las articulaciones y de músculos que nosotros denominamos profundos, músculos que están en el abdomen hacia la parte de atrás, como el músculo del psoas. Y pueden presentar sangrados incluso en la garganta, por ejemplo, tras una cirugía de amígdalas, incluso tras una cirugía dental, y son sangrados que incluso pueden llegar a comprometer la vida. Y los pacientes que sangran de las articulaciones pueden llegar a tener una discapacidad en el futuro por limitación secundaria de los sangrados. ¿En qué etapa de la vida de la persona se diagnostica la hemofilia? Es decir, un padre ve a su niño, ¿a qué edad puede diagnosticarse? ¿Cuál es el síntoma que debería llevarlo para a una consulta? ¿O cuál es ese factor alarmante? La hemofilia A grave se diagnostica generalmente en la infancia porque los niños empiezan a presentar que es cuando empiezan a gatear, por ejemplo, o cuando empiezan a salirle los dientecitos, empiezan a sangrar. Entonces, obviamente no es un sangrado externo, por ejemplo, cuando gatean, sino que van a notar que, por ejemplo, las rodillas, los coditos se les empiezan a hinchar y el niño no quiere mover, ya no quiere gatear y muy probablemente eso sea secundario a un sangrado. Cuando empiezan con la dentición también sangran más de la cuenta. Cuando les aplican las vacunas y en el sitio de la aplicación de la vacuna presentan hematomas grandes que no son normales para el tipo de aplicación, deben acudir con el médico, con el pediatra para que le haga la evaluación inicial y posteriormente confirmando el diagnóstico, evaluarlo por el hematólogo pediatra.
Ok, siempre se diagnostica entonces en edades tempranas. ¿Puede aparecer en un adulto en, de la nada, por así decirlo? Algo cambió en su cuerpo y puede aparecer, no sé, en una persona a los 30 años. Hay dos tipos de hemofilia, una hemofilia que se llama congénita, es decir, la persona que la padece nace con ella, usualmente tiene antecedentes en la familia conocidos de personas con hemofilia A. Y hay otro tipo de hemofilia que es muy diferente, que se llama hemofilia adquirida, que puede aparecer a cualquier edad, pero eso es una enfermedad autoinmune, no tiene nada que ver con esta hemofilia que se hereda ni con el tratamiento con el factor 8. Sin embargo, hay pacientes que se han diagnosticado tardíamente en la adolescencia, en la adultez, pero casi siempre corresponden a los casos de hemofilia leve o moderada que no sangran en forma espontánea, sino que sangran, por ejemplo, posterior a un traumatismo grave o a una cirugía. Estamos conversando con la doctora Viviana Londoño. Ella es pediatra hematóloga con experiencia en diagnóstico y tratamiento de enfermedades hematológicas y trastornos de la coagulación en población pediátrica. Doctora, usted también representante de Bayer. Hablemos justamente de esto. Bayer, una compañía de más de 160 años que proporciona investigación científica y 5 décadas en Ecuador, que ha fortalecido su compromiso justamente con esta alternativa innovadora, que es el factor 8 recombinante aprobado ya por la FDA y la EMA y la ARSA en Ecuador. ¿Esto es algo nuevo para nuestro país, doctora? Para Ecuador sí, sin embargo, Bayer ya lleva más de 25 años de experiencia en investigación y en el tratamiento de las personas en condición de hemofilia. El factor 8 recombinante que tenemos actualmente aprobado en Ecuador eh, tiene más de 10 años de experiencia en el mundo, ¿sí? O sea, no es un producto tan nuevo. Sin embargo, en Ecuador apenas está aprobado hace poco tiempo y ya está siendo utilizado en algunos hospitales, especialmente pediátricos, donde los pacientes han tenido la oportunidad de tener esta opción de tratamiento, que la diferencia con los tratamientos anteriores es que por el tipo de factor puede durar más tiempo en la sangre del paciente y por lo tanto va a requerir menos aplicaciones Ok. en la semana y el paciente va a tener una mejor calidad de vida sin comprometer, por supuesto, la efectividad del tratamiento. Doctora, hay siempre preocupación, ¿no? De cuando las personas que están transitando por una condición que realmente es preocupante, cuando le piden probar un nuevo tratamiento. ¿Qué pasa aquí? ¿Es seguro para el paciente esta transición? Es una transición completamente segura, especialmente en pacientes que ya habían venido recibiendo tratamiento, ¿de acuerdo? Los que nosotros denominamos pacientes previamente tratados. Digamos que la complicación más grande en el tratamiento de los pacientes con hemofilia es el desarrollo de unos anticuerpos que evitan que el producto que se les está aplicando funcione. Sin embargo, lo más frecuente es que estos anticuerpos se presentan o aparecen durante los primeros meses o las primeras aplicaciones de cualquier tipo de factor. O por ejemplo, cuando el paciente ha sido sometido a una cirugía que le tenemos que poner grandes cantidades de factor, estos son los riesgos más importantes y un mínimo riesgo casi nulo que no se ha comprobado en la literatura a nivel mundial de que sea secundario al intercambio de productos. Como te digo, Bayer lleva más de 25 años en el tratamiento de la hemofilia y los tratamientos de hemofilia existen ya hace más de 40 años en el mundo y aún así, hasta el momento, los productos de Bayer en pacientes previamente tratados, es decir, que ya han recibido tratamiento, no han desarrollado este tipo de complicaciones como son los anticuerpos. Doctora, la alimentación de una persona que tiene hemofilia, ¿tiene que ser diferente a la alimentación de alguien que no la padece? No, y de hecho justamente este tipo de tratamientos están pensados para que las personas puedan hacer su vida normal en cuanto a alimentación e incluso en cuanto a actividad física. Hay pacientes que por el uso de este tipo de tratamientos pueden lograr realizar incluso deportes que anteriormente siempre se decía, no, los pacientes con hemofilia tienen que quedarse sentaditos y no se pueden arriesgar por la posibilidad de sangrados. Ya al contrario, nosotros estimulamos para que los pacientes puedan tener una mejor calidad de vida y esto incluye practicar ciertos deportes o realizar ciertas actividades que antes estaban limitados porque no tenían un tratamiento tan efectivo.
Desde su experiencia, doctora, ¿hay alguna implicación para que los médicos puedan, o alguna limitación para que puedan tener esta elección de nuevas terapias aquí en Ecuador? No debería haber ninguna limitación, ya que el Ujú. medicamento está aprobado por la Claro. entidad regulatoria de medicamentos en Ecuador. Ujú. Esto es una cuestión en la que quienes realizan las compras tienen que evaluar, por supuesto, todo, no solamente la calidad, sino también el presupuesto. Sin embargo, lo que te quiero comentar, Katia, es que estos medicamentos no necesariamente terminan siendo terapias más costosas para el sistema de salud. Al Ok. aplicarse menos veces y aún así dar una mayor protección, a largo plazo disminuye costos porque disminuye la cantidad de medicamento que le voy a poner, pero además porque disminuye las complicaciones a largo plazo, como son las discapacidades, y puede evitar que los pacientes requieran, por ejemplo, reemplazos de cadera, reemplazo de rodillas en el futuro o tratamientos quirúrgicos por ortopedia, prevenidos por un tratamiento adecuado con estas moléculas. Ahora, actualmente ya estos tratamientos están en la parte privada, médica de Ecuador, pero qué pasa con la parte que es el ministerio, por ejemplo? ¿Ya ha sido incluido? Ya está en proceso esta inclusión y Gracias. efectivamente incluso ya hay posibilidades de que en algunos hospitales ya tengan los médicos la posibilidad de indicárselos a sus Qué pacientes. buena noticia Entonces entonces. esperamos, así es, Sí. hay pacientes que ya se van a poder beneficiar de estas terapias y esperamos que en el corto y el mediano plazo puedan ser la gran mayoría de ellos que puedan tener este tipo de medicamentos. Bueno, doctora, de pronto usted tiene cifras en Ecuador, ¿cómo es el cuadro de qué cantidad de personas padecen o transitan o tienen hemofilia en nuestro país? ¿Hay algún estudio sobre eso? Hay cifras que, mira, la Federación Mundial de Hemofilia es una entidad que hace que se logren estos registros. Sin embargo, sabemos que la cantidad de pacientes que hay en Ecuador sigue siendo subdiagnosticada. A veces el desconocimiento desde los familiares e incluso desde la parte de la atención médica primaria disminuye la probabilidad del diagnóstico y por eso es tan importante estos espacios para que las familias y todos los pacientes conozcan la posibilidad de estas condiciones y consulten con sus médicos, por supuesto, para poder lograr asignar y tener un diagnóstico y llegar a tener el tratamiento más adecuado para ellos. Doctora, muchísimas gracias por la información. Yo recuerdo hace muchos años tenía una compañera que tenía hemofilia y era algo nuevo. No habíamos, nosotros en el entorno donde trabajamos no habíamos escuchado algo así, ¿no? Y le quería hacer una pregunta relevante a eso. ¿Tiene algo que ver las personas de hemofilia con que sufran presión alta o es una de las características o no tiene nada que ver, no está conectado? No están conectados, la hemofilia realmente en general no se relaciona con alguna condición médica crónica, Ok. excepto sí con condiciones médicas asociadas a los huesos. Se ha visto que las personas que tienen deficiencia de factor 8 pueden padecer más lesiones óseas asociadas a osteoporosis porque parece que el factor 8 que les falta tiene un relacionamiento con la salud ósea, pero con hipertensión, diabetes o estas enfermedades crónicas no tiene una relación más alta de que la puedan padecer los pacientes con hemofilia. ¿Es hereditario para los hijos? Sí, la hemofilia se transmite a través de las mujeres, se la transmiten a sus hijos, especialmente afecta a los niños, sin embargo, como tú dices, puede afectar también a las mujeres, aunque es la minoría. Muchísimas gracias, doctora Viviana Londoño, por acompañarnos el día de hoy. Ella es pediatra, hematóloga, con experiencia en diagnóstico y tratamiento de enfermedades hematológicas y trastornos de la coagulación en población pediátrica. Doctora, ¿dónde atiende usted? ¿Está en Quito? No, No, Katia, yo estoy en está en Colombia. Colombia, ok. Sí, Ok, así es. bueno, las redes sociales es Bayer Andina y CAC para las personas que quieran mayor información. Muchísimas gracias por darnos esta información valiosa. No, muchas gracias a ustedes, Katia, y un gusto siempre estar Ok, aquí. nos vamos a ir a un corte comercial, ya regresamos.